Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Necesito Sí, que alguien ¿Se escucha bien? sí, licenciada. Sí, se escucha Súper. bien. Súper. Gracias, gracias. Ya, vamos a comenzar porque la clase de hoy día es un poquito larga, ya, entonces, para que no perdamos mucho tiempo, ¿ya? Buenas noches, un saludo a todos. Vamos. Buenas noches, Lisa. Por favor, díganme, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí, ya clase número 6 dice cadena de valor, funciones estratégicas, tácticas y operativas de los recursos humanos. ¿Se ve bien? sí, Sí, se ve bien. Perfecto, perfecto. Comenzamos entonces. Ya, hoy día, que es nuestra última clase, vamos a ver un instrumento que se llama la cadena de valor, ya, que es un instrumento muy utilizado en recursos humanos, sobre todo para hacer análisis estratégico de la empresa. Ya nos sirve un poco para hacer diagnóstico, por así decirlo, de la misma empresa. Entonces, ¿qué entendemos por la cadena de valor? Ya es una, como ya les dije, una herramienta de análisis que facilita la comprensión de algo tan dinámico e interactivo como son las estrategias que las empresas o las organizaciones se instalan. La cadena de valor tiene su origen en la Universidad de Harvard, ya con un procedimiento que se llamó DAFO y que después es conocido como FODA, ya el tan famoso FODA con las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. ¿Ya? Esos son los orígenes, por así decirlo, de la cadena de valor. Ya en su aplicación práctica, los inconvenientes que presentaba prioritariamente el FODA como método analítico tenía que ver con dos dificultades clásicas. Una, la dificultad de clasificar un acontecimiento bajo un epígrafe u otro, y la otra es la sistematización para buscar los hechos que deben incluirse en uno o en otro. No tengo aquí una pizarra, pero es, a ver, cuando nosotros hacemos un FODA, ponemos fortalezas y debilidades, ¿no es cierto? Y ambas son internas. Y por otro lado, ponemos oportunidades y amenazas, ¿no es cierto? Y ambas son externas. El tema está en que cuando nosotros hacemos una cadena de valor, por ejemplo, si yo quiero hacer una cadena de valor de una, no sé, de una empresa, tengo que ver primero determinar cuál es el indicador en el cual yo voy a trabajar, porque no se trata de que yo empiece a decir, no sé, no tenemos, digamos, un buen sistema de aseo dentro de la empresa. Oportunidad, eh, podemos trabajar en equipo. Si ustedes se fijan, cuando decimos trabajo en equipo, eso es interno, eso no es externo, ¿ya? Entonces, y por otro lado, cuando nosotros, ¿qué tiene que ver, digamos, el aseo de la institución con, digamos, el trabajo en equipo? Son dos conceptos totalmente distintos, que se tienen que agrupar en un área diferente. Por ejemplo, yo tengo que primero determinar ya, vamos a hacer un FODA de, no sé, el área administrativa, vamos a hacer un FODA de producción, vamos a hacer un FODA de recursos humanos, y nosotros vamos distinguiendo distintos indicadores y vamos haciendo la separación claramente entre lo que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Generalmente, el problema de este instrumento es que cuando lo empezamos a hacer no somos sistemáticos, no somos rigurosos y por lo tanto nos cuesta clasificar una cosa en otra. O sea, de repente colocamos cosas que tienen que ver con amenaza, las colocamos como debilidades o viceversa. ¿Ya? Y eso hace que el instrumento sea un poquito confuso. ¿Ya? Entonces, esta herramienta analítica, que sabemos que es un sistema de análisis estructural del sector, Porter o Michael Porter, que es uno de los grandes gurús en el ámbito de la administración de recursos humanos, empieza a determinar que efectivamente, digamos, hay muchos inconvenientes con, digamos, este instrumento y empieza a examinar, digamos, propiamente tal, primero parte con el tema de las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas y las oportunidades que tienen efectivamente las empresas? O sea, primero empieza a ver prioritariamente el lado externo
externo de la institución. Y él plantea para analizar este lado externo de la institución o de la organización 5 fuerzas que son las que constantemente están, por así decirlo, amenazando a la institución. Ya aquí tenemos a Porter, que es profesor de Harvard, ya es una destacada autoridad en el ámbito de las estrategias competitivas y en la competitividad internacional. Ya tiene varios libros y muchas publicaciones, y tiene un libro que es muy famoso, que se llama Estrategia Competitiva, Técnicas para Analizar Industria y Competidores, que se ha traducido 53 veces, más o menos. Y tiene otro libro muy famoso también que se llama La ventaja competitiva de las naciones, donde establece, digamos, cómo una nación puede ser más competitiva que otra, o un país puede ser económicamente mucho más competitivo que otro, ¿ya? Y se hace varias preguntas de cómo compiten las naciones, las provincias, las regiones, cómo son las fuentes y su prosperidad económica, etcétera, ¿ya? Y ha hecho varios estudios de la competencia de las naciones en distintos países. Pero volvamos al tema de las 5 fuerzas de Porter, que él plantea, digamos, estas 5 fuerzas desde el punto de vista del análisis externo, vuelvo a insistir, ¿no es cierto? O sea, tomamos solo lo externo y decimos, a ver, cuando tenemos una empresa, ¿ya? Y queremos ver cuál es cómo se puede desarrollar estratégicamente mucho mejor, tenemos que ver la intensidad de la competencia entre las empresas, la cual varía constantemente de una organización a otra. Por eso, Porter plantea que lograr un mejor análisis del entorno de la empresa nos permite poder diseñar estrategias y hacer frente a las amenazas. O sea, cuando yo sé qué está pasando fuera de mi organización, es mucho más fácil poder establecer estrategias que sean eficientes y eficaces, ¿ya? Entonces, él dice que hay 3 pasos para usar el modelo de estas 5 fuerzas, que revelarán si la competencia en una organización permite que la empresa logre un beneficio aceptable o bien que definitivamente va a ser mejor que la empresa, digamos, abandone el negocio. Entonces, estos 3 pasos dice que debemos identificar los aspectos o elementos claves de cada fuerza competitiva que repercuten en la empresa, ¿ya? O sea, ¿cuáles son estos elementos que efectivamente afectan a la empresa? ¿Ya? Segundo, debemos evaluar la fuerza e importancia de cada uno de estos elementos de la empresa. O sea, si nosotros evaluamos qué tan, digamos, significativo es esta fuerza que se está ejerciendo dentro de la empresa, podemos tomar la decisión después si esta fuerza conjunta de elementos justifica que la empresa entre o permanezca en la industria o bien mejor se retire de la industria, porque efectivamente estas fuerzas son tan poderosas que es prácticamente imposible que la organización pueda seguir navegando, por así decirlo, frente a amenazas tan duras, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas 5 fuerzas que nos habla Porter? ¿Ya? La primera dice que es la rivalidad y competencia del mercado. Dice que es una de las fuerzas más poderosas. Después nos habla de la amenaza de nuevos competidores, de la amenaza de nuevos productos, del poder de negociación que tienen los clientes y también del poder de negociación que tienen los proveedores. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta estas 5 amenazas, ya de las cuales nos dice Porter, nosotros al analizar estas 5 amenazas podemos estructurar claramente y después ver una estrategia de la organización o una estrategia de negocio que nos permita, digamos, poder enfrentar estas amenazas, ya, porque si yo no tengo estrategia, difícilmente las voy a poder enfrentar. Entonces, la primera es la rivalidad y la competencia del mercado. Ya dice que es la más poderosa de las 5 fuerzas y es probable que los cambios en la estrategia que realice una empresa se enfrenten con movimientos de represalia por parte de una competencia. O sea, si yo como empresa de, no sé, champú, quiero hacer cambios dentro de mi, digamos, sistema de venta, imaginémonos que yo trabajo con supermercados, pero quiero ampliarlo y trabajo con promotores, por ejemplo, o con algunos otros, digamos, formas de mercado, de marketing distinta, probablemente eso va a tener represalia
por parte del mercado, ¿ya? Entonces, nos dice que la rivalidad entre las empresas es muy fuerte, dice que la rivalidad entre las empresas tiende a aumentar conforme se incrementa el número de competidores, o sea, a mayor cantidad de competidores, obviamente que va a haber una mayor amenaza, ¿ya? Y también se acentúa esta amenaza cuando los consumidores tienen la posibilidad de cambiar fácilmente de marca, ¿ya? O sea, yo puedo, no sé, comer pizza deli o elegir pizza hut o elegir, no sé, cualquier otro tipo de pizza, o sea, a mayor cantidad de oferentes, ya el cliente tiene mayor capacidad de opción y por lo tanto, digamos, esta rivalidad en la competencia del mercado se acrecenta mucho más, digamos, ¿ya? Y por lo tanto la estrategia de cada empresa tendrá éxito solo en la medida en que representen una ventaja competitiva sobre las estrategias de las empresas rivales, ¿ya? Y aquí tenemos que ver, nuevamente volvemos al tema de la ventaja competitiva o del valor competitivo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué me coloca dentro del mercado y que me distingue y me hace diferente a los otros y que los otros no pueden imitar fácilmente? Ese es el tema, ¿ya? Generalmente esas ventajas competitivas a veces tienen que ver con costos y otras veces tienen que ver con efectivamente con elementos que los otros no pueden superar, ¿ya? Otra amenaza o rivalidad importante que se da también en el ámbito, digamos, de lo que habla la fuerza de Porter, dice que la amenaza de nuevos competidores. O sea, cuando las nuevas empresas pueden entrar fácilmente en una industria, en particular la intensidad de la competencia aumenta, obviamente, hay más oferta, ¿no es cierto? Y la demanda sigue siendo la misma. Sin embargo, las barreras para el ingreso incluyen la necesidad de lograr rápidamente economías de escala. ¿Qué significa esto? Que cuando yo entro a un mercado, por ejemplo, si yo quiero entrar al mercado, no sé, de la venta de pizzas, ¿ya? Obviamente que ese mercado va a ser sumamente complejo al principio y por lo tanto voy a tener que, mis competidores van a estar constantemente al acecho en términos de tratar de que yo no genere rápidamente una economía para poder sustentar. Recordemos que cuando uno empieza con un negocio, generalmente hay varios meses que este negocio va a pérdida, ¿ya? Y yo tengo que, dentro de mi estrategia de presupuesto, contabilizar que voy a ir una cantidad de meses a pérdida hasta que logre, digamos, empezar con el tema de las ganancias y a tener una venta efectiva, digamos. Tengo que posicionarme en el mercado, la gente tiene que conocerme, tengo que tener un buen sistema de marketing, etc. Entonces, a pesar de todas las barreras que puedan existir, algunas veces estas empresas logran ingresar al mercado, ya logran romper estas barreras y se logran posicionar con una alta calidad, bajo costo y con un considerable recurso de marketing. Pero esto muchas veces no sucede porque el mercado generalmente a veces funciona muchas veces inclusive como monopolio, ¿ya? Se da mucho, por ejemplo, en el mercado de los transportistas o de los buses que transportan pasajeros, digamos. Existe una competencia muy fuerte. Cada una de las empresas no deja entrar a otra dentro del mercado, ¿ya? Y le pone una serie de barreras y de obstáculos para que las nuevas empresas puedan ingresar, digamos. Y por eso que existen barreras que son absolutas, casi infranqueables, y barreras que son relativas, o sea que yo puedo superar. Entonces, cuando la amenaza de que estas nuevas empresas van a entrar dentro de la industria es fuerte, las empresas ya establecidas generalmente fortalecen sus posiciones y llevan a cabo acciones como reducir los precios. O sea, si yo como empresa de transporte de buses XX me meto dentro del sistema, probablemente las otras empresas se van a aliar para bajar los precios, ya de tal manera de que yo no pueda sostener este negocio en el tiempo, ya o extienden las garantías o agregan características adicionales, o sea, además de que yo viajo, no sé, me regalan pasaje gratuito y se hacen sorteos, o sea, ya se ofrecen financiamiento especial, etc. Todo esto para impedir el ingreso de un nuevo competidor, ya por eso que a veces es tan difícil entrar al mercado y efectivamente hay muchos
mercados que se ejercen, a pesar de que el monopolio puede estar penalizado, se ejercen igual monopolio, digamos, ya propiamente con estas barreras que el mismo mercado coloca. Otra amenaza son los nuevos productos o servicios que se pueden ofrecer. Ya hay factores que influyen en esta amenaza de productos nuevos, que pueden ser productos sustitutos o nuevos servicios. Por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado se encuentran con que hay productos marca Hipermaxi o productos marca ¿qué tal? ¿Ya? Y esos productos marca Hipermaxi son productos sustitutos. Trabajan con pequeñas industrias que lo que hacen con ellos son maquilas, o sea, solo les producen el producto, pero se coloca la marca del supermercado y generalmente esos productos son más económicos, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí hay cierta amenaza frente a estos productos, cuál es la disponibilidad de este producto sustituto, el precio relativo a este producto, nivel percibido de diferenciación del producto, costo de cambio para el cliente, o sea, hay una serie de factores que tienen que ver con la amenaza que generan estos nuevos productos o servicios, ¿ya? Por último, número 4, tenemos el poder de negociación de los proveedores, ¿ya? Factores que influyen en la capacidad de negociación de los proveedores, o sea, por ejemplo, ¿qué nivel, si yo tengo si tengo una panadería y tengo un único proveedor de harina, obviamente que el poder de negociación que ese proveedor tiene sobre mí es altísimo, ¿se entiende? O sea, vale decir, si yo tengo una concentración de proveedores, voy a estar a merced de ellos. Hay importancia del volumen para el proveedor, no es lo mismo que yo le pida 10 sacos de harina que le pida 100 sacos de harina. Diferenciación de los insumos, o sea, si yo pido distintos tipos de harina, por ejemplo, costos de cambio, disponibilidad del insumo sustituto, impacto del insumo, etc. Todos esos elementos en general, digamos, generan eso, ¿ya? Y la quinta fuerza, de la cual nos habla Porter, es el poder de negociación que también tienen los consumidores. ¿Ya? Los factores que influyen en la capacidad de negociación de los consumidores son, obviamente, el volumen de la compra, concentración de clientes, diferenciación, información acerca del proveedor, identificación de la marca, productos sustitutos, etc. O sea, el cliente también tiene o el consumidor también tiene un poder de negociación sobre la marca. Por ejemplo, a ver, acá no existe tanto, pero en Chile existe una variada gama de empresas que ofrecen servicios de telefonía móvil. Ya acá tenemos Axe, Entel, Tigo y no recuerdo cuál, Cotel, ¿no es cierto? Pero en Chile deben existir por lo menos 20, 25, ¿ya? Entonces eso hace que el consumidor, obviamente, digamos, al existir una gran variedad de marcas, obviamente que tiene un poder de negociación mayor por sobre el proveedor, ¿ya? Y le exige, no sé, por mayores garantías, mejor cantidad de internet, una serie de cosas que le permiten negociar de mejor manera que cuando existe una, digamos, existe gran demanda, pero la oferta es pequeña, porque existen 4 o 5 compañías. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Josué, ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, lo cierra. ¿Hay preguntas? ¿No? Bien. Otro elemento al que Porter también le pone mucho énfasis, aparte de estas 5 fuerzas, que él dice que son determinantes para poder hacer un buen diagnóstico del negocio, son lo que él llama las fuerzas externas, ¿ya? Y los cambios en las fuerzas externas se traducen en cambios en la demanda del consumidor, tanto de productos y servicios industriales como de consumo, ¿ya? Estas fuerzas externas afectan los tipos de productos que se desarrollan, la naturaleza de las estrategias de posicionamiento y segmentación del mercado, el tipo de servicio y las decisiones que se vayan a tomar en términos de la oferta. Por ejemplo, existe lo que se llaman las fuerzas económicas. Ya hay países en donde los impuestos son mucho más altos que en otros, por ejemplo. Ya existen
fuertemente las fuerzas políticas, gubernamentales y legales. Ya vale decir el tipo de gobierno, si es un gobierno más planteado hacia la expansión, más, digamos, cerrado, las fuerzas competitivas, digamos, las fuerzas tecnológicas que ofrece también el mercado, ¿ya? Y las fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, porque todo esto, todas estas fuerzas exteriores siempre van a estar, digamos, en alguna medida generando algún tipo de amenaza hacia, digamos, la organización. Por lo tanto, yo tengo que saber cómo se mueven estas fuerzas, cuál es la estructura, cómo se organizan, eh, cuáles son sus relaciones. O sea, hay una serie de factores, por ejemplo, aquí las fuerzas sociales y culturales son importantes. Si usted trabaja tiene su empresa, no sé, en una comunidad, obviamente que tiene que tratar en lo posible de llevarse bien con la comunidad, porque si no, digamos, puede cercarle la empresa y usted no puede funcionar, ¿se entiende? ¿No? Entonces, en el fondo, hay una serie de factores que son muy importantes tener en cuenta, ¿ya? A veces se le llama un poco a eso, en la administración se le llama la política del buen vecino, o sea, si usted instala una industria dentro de un sector donde existe una comunidad determinada, usted tiene que tratar de llevarse bien con esa comunidad y por lo tanto a eso se le llama la política del buen vecino, tiene que no contaminar, tiene que, no sé, ofrecer ciertos beneficios para que la comunidad sienta que la llegada de su empresa, digamos, es un beneficio para la comunidad y no, digamos, una amenaza para la comunidad. Bien, por lo tanto, digamos, a eso se refiere con las fuerzas externas, que siempre es importante tomarlas en cuenta, ya son fundamentales. Entonces, como ya decíamos, con el esquema de la cadena de valor se va un poco más allá en la línea de paliar estos inconvenientes, ya que persiguen facilitar un proceso sistemático de análisis interno, ¿ya?, de una empresa, fortaleza y debilidades desde una perspectiva estratégica. O sea, lo que nos interesa es generar una perspectiva estratégica que nos permita ahora, por ejemplo, con la cadena de valor, poder determinar nuestras visiones internas. Cuando veíamos las 5 fuerzas, cuando veíamos las fuerzas externas, lo que nos interesa es ver cuáles son nuestras oportunidades y amenazas, o sea, qué pasa por fuera, cuáles son, digamos, qué pasa con los otros negocios y qué pasa con las políticas de un país, la política económica, la tecnología del país, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero por otro lado, yo con la cadena de valor propiamente tal, lo que hago es hacer ahora ya un análisis interno, ya vale decir, de cuáles son las perspectivas estratégicas en términos internos, cuáles son mis ventajas competitivas para poder generar estas estrategias o esta perspectiva de estrategia empresarial, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? Por medio de la desegregación ordenada del conjunto de las actividades de la empresa. O sea, voy viendo actividad por actividad que la empresa va desarrollando para poder hacer este análisis estratégico interno de fortalezas y debilidades. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda? No hay dudas. ¿Ah? ¿No? Bien. Ninguna. Ninguna, ya. Bueno, por lo tanto va a depender un poco del criterio que utilicemos a la hora de subdividir y ordenar la actividad de la empresa, el tipo de cadena de valor que vamos a utilizar, ¿ya? Frente a esto no podemos decir que una cadena de valor sea superior a otra, ¿ya? O que una sea mejor que otra, solo que cada una va a presentar, cada una de las cadenas de valores que nosotros podamos establecer, ya en términos internos, vuelvo a insistir, puede haber algunas que nos presentan ventajas, ya, y hay otras que nos presentan mayores inconvenientes, pero no podemos decir que una sea mejor que otra. Hay un micrófono abierto, ¿lo pueden cerrar, por favor?
fíjense sus micrófonos que por favor estén cerrados, ¿ya? Bien, entonces frente a esto vamos a ver la primera cadena de valor, ya que es la de McKinsey. Esta es una cadena de valor simple, ¿ya? Pero que tiene una perspectiva que es una mezcla entre funciones internas de la empresa y una visión global del sector. A esta cadena de valor se le suele llamar, digamos, como nombre el sistema de negocio, que en el fondo es muy simple, es tener, digamos, diseñado claramente cuál es, digamos, cada una de las áreas en las cuales, digamos, se mueve el negocio, y por eso se llama sistema de negocio, y obviamente frente a cada una de estas áreas, ir desagregando en qué consiste cada una de estas áreas, ¿ya? O sea, cuáles son sus, digamos, acciones, ¿ya? Por eso ponemos en tecnología, fuente, certificación, patente, elección de producto, en diseño de producto, funcionalidad, características físicas, estética, etc. Lo importante en esta cadena de valor es que cada vez que nosotros agreguemos, por así decirlo, en los distintos aspectos de cada uno de estas áreas, es importante colocar cuál es la ventaja competitiva de cada una de estas áreas. O sea, ¿qué tiene el área tecnológica de mi empresa que me posiciona o me coloca en una situación de ventaja en comparación con otras empresas? ¿Se comprende? O sea, dentro del marketing, ¿qué tiene mi empresa que me coloca en un área de privilegio por sobre las otras? ¿Ya? Y así sucesivamente, o sea, o en el servicio, ya ofrezco, no sé, servicio en línea, ofrezco servicio postventa, cuáles son, digamos, las características, ofrezco servicio delivery, voy a dejar los productos a la casa, o sea, cuáles son, digamos, mi posicionamiento ventajoso en comparación con otra empresa, ¿ya? Pero yo voy desagregando dentro de cada área, de cada, digamos, dentro de cada área voy desagregando las funciones que voy desarrollando y qué funciones me colocan en una ventaja competitiva. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas competitivas ya que podríamos colocar dentro de una cadena de valor de McKinsey? Por ejemplo, una mejor posición en el costo, ¿ya? Vale decir, yo logro sistemas de costes mucho menores que las otras empresas. Ya tengo una posición, por ejemplo, una localización privilegiada, me encuentro, no sé, tengo un negocio en pleno Prado de acá, ¿ya? O en la plena avenida, o tengo una vía de transporte muy eficiente, en el caso que yo, no sé, trabajo como no sé, tengo una empresa que tiene que distribuir a todo el país, pero mi ubicación es estratégica en términos de que tengo rápido acceso a carreteras, por ejemplo. O el costo de la mano de obra, tengo un bajo costo de mano de obra, ¿ya? Tengo una red de distribuidores que me permite, digamos, abarcar todo el país. O sea, mi empresa solo fabrico, pero no tengo, digamos, un ámbito de una sala de venta, pero sí trabajo prioritariamente con distribuidores confiables, que me permiten, digamos, distribuir mi producto en todo el país a bajo costo, ¿ya? O sea, todo eso tiene que ver con ventaja competitiva. Y también, digamos, tengo que ver cuáles son mis ventajas en términos de diferenciación, ya que se puede dar, por ejemplo, que la diferenciación puede estar dada, por ejemplo, por la marca, ya, que en el fondo está posicionada de una manera distinta a otras marcas. Ejemplo, el típico ejemplo, la Coca-Cola, ¿me entiende? Que la Coca-Cola no es que ya no haga propaganda, sigue haciendo publicidad, pero generalmente ya no es la publicidad a la bebida en sí, sino que cuando es Navidad nosotros vemos, digamos, los reclames de Coca-Cola en nuestra mesa, digamos, o cuando es mundiales de fútbol vemos
a la selección con, digamos, el bus de la Coca-Cola, o sea, vemos, hay un posicionamiento de la marca dentro del mercado, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que, y esto es muy importante, comparar las distintas arquitecturas de la cadena de valor de los distintos competidores, ¿ya? O sea, vale decir lo que conversábamos la otra vez, ¿no es cierto?, el benchmarking, que en el fondo yo comparo la arquitectura de este sistema de negocio que yo tengo con los sistemas de negocio de otras empresas para ver cuáles son los matices de sostenibilidad, de relevancia, de ventaja competitiva que yo tengo sobre el sector, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, marcar la diferencia, hay algunos factores determinantes que son los más conocidos y que marcan la diferencia. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de fármacos, una ventaja competitiva puede ser los connotados científicos que trabajan para mí. O bien, si yo tengo una empresa de publicidad, los diseñadores y el equipo creativo, obviamente que van a marcar una ventaja competitiva y van a marcar la diferencia. Nuevamente, una sólida imagen de la marca, ¿ya? O bien tengo personal de venta y de servicio postventa motivado y bien formado que me permiten, digamos, posicionarme mucho mejor dentro del mercado. Todos esos elementos son ejemplos de diferenciación competitiva que son muy importantes. ¿Hay alguna pregunta? Licenciada, una pregunta. Sí. No me queda claro, cuando hablamos de ventajas competitivas, tanto de McKinsey y Potter, ¿nos estamos involucrando con el tema de marketing, el tema de organización? Estamos hablando Sí, claro. de marketing, porque Exacto. ahora está claro que el marketing en función a los años, a la globalización y demás ha ido evolucionando, porque antes conocíamos las 4 Ps y hoy por hoy se Claro. maneja 8 Ps. Lo que maneja Potter. Entonces estaríamos reemplazando todas estas ventajas competitivas y reemplazando todos los valores que dice Potter en función al marketing. No necesariamente solo marketing, porque por ejemplo, vuelvo a insistir, de una ventaja competitiva, por ejemplo, para una empresa farmacológica, son sus connotados científicos, que le permiten tener, digamos, medicamentos de mejor calidad, ¿me entiendes? Que inclusive puede trabajar a mejor costo, o sea, las ventajas competitivas no necesariamente tienen que ver con el marketing. Yo puedo tener un muy buen marketing, pero un muy mal producto, ¿ya? O al revés, puedo tener un muy buen producto, excelente producto, pero muy mal marketing, y por lo tanto, en cualquiera de los dos casos no voy a vender. Si tengo un muy mal producto y un muy buen vendedor se esfuercen, no voy a vender porque el producto es muy malo. Y por otro lado, digamos, puedo tener un muy buen producto, pero si no tengo un buen marketing, tampoco voy a vender. Entonces, cuando Potter habla de la cadena de valor, ya y por eso es que coloca dentro por lo menos en el caso de McKinsey, si tú te fijas, dentro del sistema de negocio de McKinsey, el marketing es una de las áreas del sistema de negocio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la cadena de valor, lo que estamos haciendo es una mirada interna de la empresa. Ya vimos la mirada externa, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la mirada interna con la cadena de valor. Y en cada una de estos, digamos, áreas, puede ser en producción, puede ser en tecnología o también en marketing, yo puedo tener una diferencia competitiva. ¿Ya? No necesariamente mi diferencia competitiva va a estar puesta en marketing. No necesariamente. Pero sí, pero sí tenemos que reconocer, sí tenemos que reconocer que dentro de las diferenciaciones, por ejemplo, podemos pensar que un personal de venta y un personal de postventa puede ser un buen, digamos, un buen elemento de diferenciación. Ok. ¿Se entiende? Sí, licenciada. ¿Sí? Ya. Sí. Sí. Bien, bien.
Vamos entonces, la cadena de valor de McKinsey es una cadena más simple, ya más simple, muy interesante, con la cual se puede trabajar de manera muy dúctil, ya cuando no se tiene mucha expertise en generar una cadena de valor, ya. Volvamos un poquito atrás, recordemos que estos elementos de la cadena de valor y de las 5 fuerzas de Potter, de las fuerzas externas de Potter, tienen que ver con un poco perfeccionar lo que nosotros conocemos como el FODA. Y el FODA siempre es un diagnóstico de la empresa, ¿ya? O sea, el instrumento del FODA, siempre yo lo utilizo para desarrollar un diagnóstico de una organización, ¿ya? Lo que dice Potter es que en el fondo el FODA es muy complejo trabajar con él porque nos cuesta sistematizarlo y porque muchas veces nos equivocamos en colocar ciertos elementos en áreas que no corresponden. Los colocamos como amenaza y en realidad tiene que ver con una desventaja, o lo colocamos como una oportunidad y en realidad es una fortaleza, etc. ¿Bien? Entonces, por eso es que Potter hace esta diferenciación y dice, primero, lo que tenemos que hacer es ver cuáles son nuestras 5 fuerzas competitivas, o sea, cómo funciona el mercado fuera. Después, cuáles son nuestras fuerzas, digamos, externas, tecnológica, económica, política, social, cultural, etc. Y ahora ya vamos a la parte interna. Y dentro de la parte interna, bueno, aquí podemos hacer una cadena de valor que podemos ocupar la de McKinsey como un sistema de negocio, o podemos ocupar lo que vamos a ver ahora, que es propiamente tal la cadena de valor que propone Porter. ¿Ya? Y ahora estamos haciendo nuevamente un análisis ya desde una perspectiva interna. ¿Ya? La gracia de esta cadena de valor de Porter es que él hace una perspectiva también horizontal, muy parecida a la de McKinsey, sin embargo, agrega elementos. Por ejemplo, nos habla de actividades de soporte y actividades primarias, ¿ya? Nos habla de una logística de entrada y una logística de salida, ya nos entrega una herramienta, se convierte esta cadena de valor en una herramienta de análisis que permite ver hacia adentro de la empresa en búsqueda de una fuente de ventaja en cada una de las actividades a realizar, ¿ya? O sea, vale decir, cada una de las actividades que yo realizo dentro de la institución debe generar una fuente de ventaja, ¿ya? Y por eso es que la cadena de valor de Potter, que es esta, es mucho más compleja. Si ustedes se fijan, tenemos aquí, primero, él separa entre actividades primarias y actividades de soporte, ¿ya? Y obviamente, desde aquí tenemos una conducta, o sea, tenemos una entrada para la salida, obviamente, está acá dentro del producto, y cada una de estas actividades, vale decir, el aprovisionamiento, el desarrollo tecnológico, los recursos humanos, la infraestructura, como también las actividades primarias, logística interna, operaciones, logística externa, marketing y servicios postventa, cada una de estas actividades tiene que generar una ventaja competitiva. Eso es lo que dice. O sea, en cada una yo tengo que ver qué ventaja competitiva puedo ir generando. Y por lo tanto, ¿qué entendemos por actividades primarias? Obviamente, ¿qué implica la creación física del producto? Su venta, su transferencia, su comprador, etc. ¿Ya? Y obviamente dentro de esto tenemos la logística interna, la operación, el externo, el marketing y los servicios. Mientras que las actividades de apoyo son, como la palabra lo dice, sustentan la actividad primaria, o sea, le permiten desarrollarse a la actividad primaria, ¿ya? Bajo esa lógica, ¿ya? Esta cadena, ¿qué características tiene esta cadena de valor de Potter? Es más rigurosa en su conceptualización y obviamente es mucho más compleja a la hora de su aplicación. Presenta distintos tipos de actividades que según Potter configuran el valor. Ahora bien, estas actividades rara vez coinciden con la clasificación que hacen contabilidad, entonces obviamente a veces se nos crea ahí una dicotomía para poder desarrollar esta cadena de valor. Lo atractivo
del sector industrial se encuentra en los elementos determinantes de posesión competitiva, competitiva relativa dentro del sector. O sea, vale decir que esta cadena de valor nos ofrece un posicionamiento competitivo relativo, ¿ya? Porque abarca todo el proceso de gestión que yo genero en un producto, ¿ya? También nos dice que hay sectores que por naturaleza son más lucrativos que otros y por ello se debe analizar lo relativo de la utilidad de una empresa para aplicarla, ¿ya? La estrategia competitiva genérica, pero en síntesis, uno de los elementos que Porter coloca fuertemente es que esta ventaja competitiva generalmente va a estar dada por los costos bajos o por la diferenciación. Y si es por los dos, mejor aún. Bien, o sea, generalmente, digamos, tenemos que en cada una de estas áreas, lograr generar bajos costos y diferenciación, ¿ya? ¿Cómo logramos la diferenciación en la lógica interna, en las operaciones, en la logística externa, etcétera? O sea, eso es un desafío para cualquier empresa, para cualquier organización. Por lo tanto, esta cadena es una forma sistemática de examinar todas las actividades que una empresa desempeña y cómo interactúan una, digamos, área con otra. La interrelación de las áreas es muy importante, ¿ya? Si ustedes se fijan, el tema del soporte se supone que es soporte para cada una también de las áreas. Por eso que esta herramienta permite disgregar a la empresa en su actividad estratégica relevante para comprender el comportamiento de los costos y de las fuentes de diferenciación, tanto existentes, o sea, las que existen ahora, aquí y ya, como las potenciales, vale decir, las que pueden existir en un futuro determinado, ¿ya? Y una empresa obtiene la ventaja competitiva desempeñando esas actividades de manera más económica o más barata y mejor que sus competidores, ¿ya? Generando, por lo que hemos dicho, generalmente un tipo de estrategia competitiva, que es un poco lo que nos plantea Porter y su esquema. Diagnóstico de la ventaja competitiva. ¿Cómo nosotros podemos lograr, por así decirlo, ventaja competitiva? ¿Ya? Tenemos primero que nada que definir cuál es la cadena de valor que vamos a utilizar en la empresa. Y identificar aquellas actividades individuales que aportan valor dentro de la organización, ¿ya? Tenemos que definir esa actividad hasta qué nivel de desagregación se ha de llegar y qué actividades vamos a seleccionar, todas, una, algunas, específicamente cuáles, etc. Se deben agrupar estas actividades con la misma tecnología, similar comportamiento, lo que les hablaba recién de la interrelación entre las distintas actividades, porque su influencia mutua puede tener mucha importancia en la estrategia general. Por ejemplo, yo puedo abaratar costos a partir de la influencia que tiene un área con otra, ¿ya? Y eso me permite, digamos, trabajar mucho mejor. Si el mercado no percibe la diferencia, decidirá generalmente por el precio. Esto es como cuando nosotros vamos al supermercado y vemos un estante lleno de jabones y decimos, ¿por cuál me voy? ¿Por cuál me voy? ¿Ya? Y resulta que, obviamente, si yo no percibo que existe una diferencia entre el jabón A, B y C, ¿ya? O entre el champú A, B o C, obviamente que me voy a ir por el precio, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Y aquí, por lo tanto, es importante también tener en cuenta qué entendemos por el valor. El valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona, ¿ya? Y una empresa lucrativa si el valor que impone excede los costos, o sea, si yo tengo ganancias sobre mi producción, ¿ya? Y el crear el valor para compradores que exceda el costo de hacerlo es la meta de cualquier estrategia genérica, o sea, cualquier estrategia de negocio tiene que generar un valor que sea significativo para la empresa, ¿ya? Y está claro que el valor no es el costo, ¿ya? Pero sí el costo debe ser usado
para establecer el valor, ¿ya? Por otra parte, ¿qué es un sistema de valor? ¿Ya? Es la cadena de valor de una empresa que está incrustada en un campo más grande de la actividad, llamado sistema de valor, donde encontramos los siguientes componentes: proveedores, canales y cadena de valor del comprador. Vale decir, el sistema de valor tiene que ver con cuánto me sale el papel de un cuaderno que yo quiero hacer, ¿ya? Cuánto sale mi cantidad de producción, ¿ya? Mis costos de producción, cuánto me salen mis canales de distribución, ¿ya? Cuánto me sale, digamos, efectivamente este cuaderno, digamos, cuando llega al cliente de manera final, ¿ya? Y a eso se le llama el sistema de valor. Y con el sistema de valor se busca clasificar la creación del valor dentro del sistema considerando los distintos agentes que lo componen. Dentro de mi sistema de valor tienen que aparecer también, digamos, mis tasas de negociación, si yo pedí un crédito, cuánto cuesta este crédito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso que el sistema de valor es complejo de desarrollar. Y tiene que ver con los proveedores, con los canales y con la cadena de valor del comprador al final, digamos, ¿ya? Nuevamente, el sistema de la cadena de valor tiene que ver a veces inclusive hasta con la competencia. El obtener y mantener la ventaja competitiva depende no solo de comprender la cadena de valor de la empresa, sino cómo encaja la empresa en el sistema de valor general. Comparar la cadena de valor de los competidores expone diferencias que determinan la ventaja competitiva. O sea, uno es saber cuál es mi cadena de valor, otra es saber cuál es la cadena de valor del competidor. Ya, por eso que poníamos tanto énfasis en el benchmarking, que veíamos que en el fondo significa, bueno, comparar qué están haciendo mis competidores, ya, saber qué están haciendo. De aquí tenemos algunos elementos que es importante determinar. ¿Cuáles son los pasos para construir una cadena de valor? Lo primero que tengo que hacer es realizar un diagnóstico, ¿no es cierto? O sea, ver cuáles son mis fuerzas, las 5 fuerzas, cuáles son, digamos, los elementos que afectan a mi negocio en términos internos y externos. En segundo lugar, para poder poner en marcha una cadena de valor, debo diseñar esta cadena, ¿ya? De forma de que todo lo que se realiza dentro de la empresa quede capturado dentro de una de las actividades de valor. El principio básico para la división de actividades es aislarlas cuando tengan economía diferente, cuando tengan un alto potencial de impacto o cuando representen una parte importante o creciente del costo. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, ya voy a poner nuevamente el caso de edición, ya si yo tengo una empresa de edición, junto con esa empresa de edición tengo una imprenta, ya, y junto con esa imprenta tengo un canal de distribución que son librerías, ya, tengo que ver cuál es la economía diferenciada de cada uno de estos elementos dentro de mi organización. Edición tiene un costo, imprenta tiene otro costo, librerías también tienen otro costo. Son economías distintas, ¿se entiende? ¿Yo puedo anular una de estas áreas si es que sus costos son muy altos? Claro que sí. Si, por ejemplo, yo tengo edición que tiene un costo bajo y en general tengo una imprenta que tiene un gran costo de operación o una librería que tiene un gran costo de operación, yo puedo eliminar o puedo quedarme con una edición y una imprenta y eliminar la librería como punto de distribución y contratar distribuidores que me sean mucho más económicos. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que determinar principios básicos de división de actividades. Y un principio básico es la economía que presenta cada una de esas actividades que realiza la empresa, ¿ya? O bien, si tengo un alto potencial de impacto de diferenciación, puede ser que las librerías sean puntos de venta álgidos, ¿ya? O representen una parte importante o creciente del costo. O sea, gran parte de mi, ganancias se van específicamente, por ejemplo, en el ámbito de la imprenta.
¿ya? Lo tercero que tengo que hacer para poder poner en marcha, digamos, esta cadena de valor es examinar las conexiones. La cadena de valor es un sistema de actividades interdependientes, ¿ya? Los eslabones o conexiones son las relaciones entre la forma en que se desempeña una actividad y el costo o desempeño de otra. Por lo tanto, los mismos eslabones pueden llevar a la ventaja competitiva de dos maneras, optimización y coordinación, ¿ya? Lo que hablábamos recién, la interrelación que tienen que tener los distintos, digamos, elementos dentro de la organización. Después, utilizar el benchmarking, ya que ya lo hemos conversado varias veces, que es esta comparación con mis competidores. El evaluar el sistema de valor completo, o sea, si efectivamente, digamos, cada una de las áreas cómo funciona. Y sexto, los compradores también tienen su propia cadena de valor y el producto de una empresa representa el insumo comprado. Por lo tanto, también tengo que ver qué está pasando en la cadena de valor de mis compradores. Ventajas y desventajas de ambas cadenas. La de McKinsey es sencilla de realizar, se va a hacer el diagnóstico de ventaja competitiva y de una evaluación comparativa, ayuda a establecer prioridades y se comunica con facilidad a la organización. Pero ¿cuáles son las desventajas de esta cadena de valor? Es poco rigurosa y por otro lado tiene fronteras de la empresa que son difusas. Ya en cambio en la de Potter es más rigurosa, el base de diagnóstico de la cadena de valor es mucho más fidedigno, tiene fuente de ideas para actuar estratégicamente, propicia la coordinación entre las áreas, más allá de las fronteras propias de la empresa, y el margen es más explícito. ¿Cuáles son sus desventajas? Obviamente es más compleja, es difícil de encontrar la información en la empresa con estos criterios, y sobre todo cuando me piden o me solicitan ver qué está pasando con la cadena de valor de otra empresa. No es que las otras empresas nos van a entregar así como sí, aquí está mi cadena de valor, tómela, ¿ya? Sino que es difícil lograr esa información. Y obviamente, al ser mucho más compleja, cuesta más que, digamos, los colaboradores, los trabajadores de la empresa o los empleados puedan comprenderla y pueda ser comunicada a la organización. Ya esas son como las dificultades de esta cadena de valor. En conclusión, ya la ventaja competitiva de una empresa proviene del conjunto de actividades discretas que la empresa realiza en diseño, producción, marketing, entrega y apoyo de productos de servicio. ¿Ya? Una empresa mejora sus ventajas competitivas por medio de realizar esa actividad estratégica de manera más barata, el costo, o de mejor manera que sus competidores, y de tal manera que sus competidores sea prácticamente imposible llegar a entender cómo es el negocio de la empresa, porque hay una diferencia o hay un valor competitivo grande, ¿ya? En los enfoques estratégicos actuales se da gran énfasis a la actividad interna de la empresa, ¿ya? O sea, se da gran énfasis a la cadena de valor, ya como una fuente de ventaja competitiva, y para ello se puede utilizar las filas de actividades de apoyo, soporte del esquema del profesor Porter, que son sustentadoras de la clave competitiva, o sea, infraestructura de la compañía, recursos humanos de la compañía, son todos elementos de soporte, desarrollo tecnológico de la empresa, aprovisionamiento de compra, o sea, si yo tengo, no sé, si yo trabajo en la industria y yo necesito aprovisionarme dependiendo del costo de los insumos, ya obviamente que tengo que tener un buen manejo de cuáles son esos costos, cuánto subieron, cuánto bajaron, en qué épocas del año aumenta el valor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, licenciada. Usted hablaba de lo que es el benchmarking, ¿no? Y también antes mencionaba usted que
para realizar un análisis, un diagnóstico de la empresa, o sea, el análisis DAFO o FODA conocido. Sí, sí. Ujú. ¿Cada cuánto es bueno realizarlo este análisis? Tomando en cuenta que, como indicaba, que algunas fortalezas a veces nosotros lo vemos como oportunidad o algunas debilidades resultan Ujú. ser fortalezas. Entonces, tengo dos preguntas. La primera, Dígame. ¿cada cuánto hay que realizar este análisis, este diagnóstico? Y Ujú. la segunda, ¿qué tan bueno es realizar un benchmarking para, en función a eso, realizar recién el análisis FODA? Porque el benchmarking es prácticamente hacer una comparación de tu compañía con referencia a la otra compañía y nos resulta mucho más fácil poder identificar nuestras debilidades o amenazas. Exacto, exacto. A ver, el sistema de las organizaciones está cambiando tan rápidamente, que obviamente estos análisis, yo diría que lo ideal es hacerlo una vez al año, como mínimo, a pesar de que yo tengo que estar constantemente visualizando qué está pasando, digamos, en la estrategia de negocios de mis competidores, ¿ya? Pero un diagnóstico institucional debe ser realizado por lo menos una vez al año, ¿ya? Y debes, a ver, ¿cuál es el problema que yo siento? Que generalmente nosotros hacemos tantas cosas durante el día en una empresa, etcétera, y sobre todo el tema de recursos humanos que tiene mucho trabajo, que generalmente nunca dejamos tiempo para la evaluación. Y ese es un craso error, digamos. Ya las evaluaciones siempre son constantes antes, durante y después, ¿ya? Entonces, si yo no evalúo, no tengo idea de cómo estoy en el mercado, cómo está mi organización y tampoco si puedo rectificar lo que estoy haciendo. Entonces, Exacto. por eso que es tan importante evaluar a la institución por lo menos una vez al año, ¿ya? Y desarrollar estos estudios comparativos, no sé, cada 3 meses, por lo menos. Ya, licenciada. Sin Ujú. embargo, por el tema de la pandemia, y podemos decir en tema de tecnología, lo que normalmente en Japón, en Europa y en China, el tema del manejo del personal, todo lo que es gestión de talento humano, ver Sí. sus emociones, hacer cuadros comparativos, estar haciendo diagnósticos de la misma organización o la empresa. Eso les ha llevado a ellos mucho tiempo, muchos años, pero debido a la pandemia prácticamente todos nos hemos globalizado y bueno, actualmente ahora cortos, largos, medianos plazos es muy poco tiempo y actualmente las empresas tienen ya que estar viendo nuevas planeaciones, tienen que estar ya haciendo constantemente un diagnóstico en la empresa y la mejor opción, por lo menos que yo he visto aquí en Oruro, que nosotros aplicamos, es justamente el benchmarking, marketing, debido a que nos pone como referencia muchas otras instituciones en tema de trabajo y vamos puntualizando ya los errores y nos es mucho más fácil poder identificar. ¿Usted comparte eso o cómo se aplicaría en este tema de pandemia? Uy, en tema de pandemia hemos tenido todos que entrar a innovar, ¿ya? Y como tú decías, o sea, en el fondo yo creo que la pandemia ha acelerado mucho más el tema informático, ha acelerado mucho más el tema de generar digamos, estas evaluaciones, porque en el fondo tú sí o sí te tienes que reinventar y la única forma de reinventarte es diagnosticando. Si tú no haces evaluación, ¿cómo te vas a reinventar? O sea, vuelvo a insistir, tú puedes sacar un muy buen producto, pero si ese producto no tienes cómo posicionarlo en el mercado o no tienes cómo, digamos, eh, desarrollarlo de alguna manera, es muy difícil que ese producto se pueda imponer dentro del mercado. Entonces, obviamente que la pandemia ha permitido también que nosotros empecemos a utilizar una serie de herramientas que antes no utilizábamos. Ya hay una serie de herramientas, por ejemplo, para evaluación de personal que están en el marco del área de la competencia, por ejemplo,
y que son instrumentos extraordinarios que están, digamos, en la web, o sea, que tú tampoco te tienes que poner a realizarlos tú mismo. Hay una serie de, lo que yo les presentaba el otro día era una rúbrica, y esa rúbrica hoy día hay, no sé, tú te metes rubric.cl o rubric.com y te aparece, digamos, una serie de instrumentos de evaluación para poder evaluar a tu personal o para poder evaluar tu negocio a partir de distintos instrumentos. El tema es meterse y buscar la información, digamos. Sí, Uh-huh. eso es cierto. Gracias, licenciada. De nada, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? De mi parte, no. Tal vez los compañeros. Sí, por favor, abran sus micrófonos para que poder escucharlos y ver si tienen alguna pregunta, ya sea de esta clase o de otra, digamos, pero es importante, recordemos que hoy día tenemos la última clase y por eso es un espacio mayor para poder contestar sus dudas. ¿Ya? Sí, por favor, activen sus micrófonos de tal manera de poder escucharlos. Uh-huh. Bueno, mientras activan sus micrófonos, voy a comentarles un poquito de lo que es el examen final. Ya, dos cosas. Una, en la diapositiva de hoy día no hay trabajo grupal, ¿ya? No hay trabajo grupal porque tenemos el examen final que va a ser el día domingo, ¿ya? Entonces, solo, digamos, tendrían que entregar estos dos trabajos anteriores para que no se les acumule tanto. Preferí no hacer trabajo grupal para este día, ¿ya? Pero sí les quiero comentar que el examen va a ser el día domingo, según lo que me informa Héctor del tema, el encargado del área virtual, de la unidad virtual, ¿ya? Entonces, el examen se va a habilitar a las 3 de la tarde del día domingo, ¿ya? Y hay 100 minutos para desarrollarlo. Ya, o sea, se habilita a las 3 de la... ¿Me escuchan? ¿Aló, me escuchan? 100 minutos, Sí, sí. una hora y media, una hora y media más o menos. ¿Ya? Un poquito más de una hora y media. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes en ese lapso, el examen tiene dos partes. Una parte que tiene que ver con conocimiento de la materia en términos generales, ya, y con preguntas que tienen que ver, digamos, con elementos más importantes de lo que hemos visto. Y una segunda parte que tiene que ver con un caso práctico, que es un poco lo que hemos estado haciendo en los distintos, digamos, en las distintas actividades grupales, ¿ya? Entonces, mi recomendación es que lean un poquito, vuelvan a hacer una repasada de los, ¿cuánto se llama? De las presentaciones que yo les he entregado, porque claro, si ustedes ese día, digamos, se ponen a contestar, no les va a alcanzar el tiempo si en ese momento se ponen a leer, digamos, cada una de las diapositivas, ¿se entiende, no? Entonces sería bueno que ustedes lean, hagan una especie de resumen, hagan sus mapas conceptuales, sus cuadritos, de tal manera que el día del examen, digamos, por una parte, obviamente ustedes van a tienen todas sus diapositivas, van a poder recurrir a ellas, pero la idea es que el tiempo les alcance para contestar todo el examen, ¿entienden? Entonces, por eso les recomiendo un poquito hacer un repaso y hacer un mapa conceptual,
¿ya? Y como les digo, en la plataforma el examen se va a abrir a las 3 de la tarde en punto, probablemente José también les va a mandar un WhatsApp el día domingo para que lo recuerden y no se les vaya a olvidar, y se va a cerrar, digamos, después de 100 minutos, o sea, a las 3, 4:40 más o menos, ¿ya? Ya. Más o menos, ¿cuántas preguntas? ¿Son varias preguntas, Lice? Sí, sí, son varias preguntas. Por eso les digo, que el examen tiene dos partes. Tiene una parte de como 5 o 6 preguntas que son de teoría, de manejo teórico, y de manejo teórico aplicado, vuelvo a insistir, a Bolivia, digamos, ¿ya? Y una segunda parte de un caso específico, ya donde ustedes tienen que ya ahí poner en práctica todos sus conocimientos, tanto, digamos, anteriores como lo que hemos aprendido en este curso, digamos. Ya a mí me habría gustado profundizar mucho más en distintos aspectos, pero lamentablemente el tiempo es corto y el tema de recursos humanos es muy, muy amplio, ¿ya? Vuelvo a insistir, ustedes muchos de los temas que hemos visto nos faltaron un montón de cosas todavía, por ejemplo, el tema de los esquemas organizacionales o los organigramas, haber profundizado mucho más digamos, en, en el modelo de gestión por competencia, bueno, o en otros autores, pero tenía que hacer un barrido general en términos de cuáles son los conceptos más tratados hoy en día, pero sin dejar de lado un poco lo del pasado, porque en el fondo nos permite un poco entender cómo ha ido evolucionando este tema y también, digamos, nos permite ponernos también al día. O sea, de repente a mí me pasa que yo escucho que todavía, digamos, hay gente que está trabajando con Chavenato y me dice, no, estoy con Chavenato. Y, bueno, Chavenato, súper interesante, sus aportes son extraordinarios, pero Chavenato es de la época del 70, del 80, entonces obviamente que no es un autor muy contemporáneo, ¿se entiende? No tiene que ver con modelo muy contemporáneo. Entonces, eh, por eso les digo, tratar de haber hecho un barrido general de varios temas que se tratan hoy en día en el ámbito de recursos humanos, pero que ustedes se supone que van a profundizar mucho de mejor manera ya con los otros módulos que se les vienen. Bien, entonces, por eso es que a mí lo que me interesa es que ustedes más que nada también hagan una relación entre la teoría y la praxis, ¿se entiende? Porque la teoría por la teoría no sirve de mucho, o sea, no me sirve de mucho aprenderme una definición de memoria si en el fondo no tengo idea cómo puedo aplicar esto, cómo puedo llevarlo, digamos, a mi organización en específico o a cualquier organización acá en Bolivia, ¿se entiende? ¿No? O a cualquier empresa, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es cómo trabajamos con la teoría y cómo esa teoría la hacemos práctica, o sea, la llevamos, digamos, en sí misma. ¿Hay alguna pregunta? Dicen, con respecto al tema anterior de la gestión por competencia, Ajá. ¿cómo se aplicaría la gestión por competencia? O sea, ¿cuáles son los problemas que serían para aplicar en Bolivia en la gestión por competencia? Yo creo que el problema acá en Bolivia con el tema de la gestión de competencia tiene que ver específicamente con el tema de sistematización. Ya a las empresas o a las organizaciones les cuesta mucho sistematizar la información. Y cuando hablo de sistematizar me refiero a organizar, a ordenar, ¿me entiendes? Porque digamos, para mí a ver, el modelo de competencia es un modelo muy interesante, muy interesante, pero la crítica que yo le haría es que deja poco espacio,
ya a la creatividad o a la improvisación. ¿Se entiende? O sea, si no está dentro del manual, entonces no podemos hacer nada. Pero por otro lado, muchas veces me doy cuenta que en muchas instituciones la improvisación es la palabra del día, ¿me entienden? ¿No? O sea, en el fondo trabajan de manera muy improvisada, ¿ya? Lo veo, por ejemplo, lo veo y otro elemento que yo creo que también hay problemas todavía mucho acá en Bolivia, tiene que ver con, vuelvo a insistir, que es muy latinoamericano, que es el tema de la muñeca, ¿ya? Y dentro del modelo por competencia la muñeca no tiene cabida, digamos, o sea, el modelo por competencia se basa específicamente en el mérito, digamos, ya en la meritocracia, por así decirlo, cosa que todavía aquí ese tipo de problemas, ¿ya? O de prácticas genera bastante inconveniente para implementar el modelo de competencia, o sea, las prácticas culturales todavía, digamos, están muy arraigadas, muy arraigadas. ¿Ya? Entonces, eso dificulta un poco, como les digo, el poder aplicar este modelo. Yo veo que, por ejemplo, hay universidades como la Universidad Católica, por ejemplo, que se afanan de que supuestamente, digamos, trabajan con el modelo de competencia, pero cuando uno va a revisar específicamente las clases de los profesores, nos damos cuenta que eso no es real, para nada, o sea, uno ve que efectivamente, por ejemplo, los directores de carrera tienen ahí a su grupo de amigos puestos como docentes, y cuando se va el director de carrera, se van los profesores y después llega otro director de carrera con su nuevo grupo de amigos, digamos, ¿me entiendes? Y que el, digamos, modelo de competencia está ahí escrito, se supone que se practica, pero en realidad eso no es real, no es real. Es solo un modelo y no es real. Claro, es solo un modelo y se ve súper bonito, digamos, claro, si uno lo ve, digamos, y llega ahí y como modelo es espectacular, porque te habla del perfil de competencia, del tema de la selección del personal, de cuáles son las características competentes, pero eso en la realidad y en la praxis no se da, digamos. Entonces, un modelo que está ahí es como cuando colgamos dentro del banco, dentro de la institución, la misión y la visión. O sea, si lo colgamos como una fotografía, no sirve de nada. O sea, para una institución, la gracia de la misión es que nosotros en algún momento, 3, 2, 4 años, alcancemos esa misión, pues, ¿no? Para después colocarnos una nueva misión. O sea, esa es la idea, ¿se entiende, no? Pero si yo la tengo ahí como un cuadro durante 14, 15 años, en realidad no sirve de mucho, digamos. No sirve de mucho. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Licenciada, licenciada, yo quería preguntarle sobre los rasgos de la competencia. A veces los rasgos son tanto funcionales como también por desempeño, pero ¿cuáles serían los que más tendríamos que tomar en cuenta? Yo creo que en realidad yo creo que los rasgos funcionales que tienen que ver con la operacionalización, ¿ya? Son sumamente importantes, pero a la larga, digamos, lo que a mí me interesa visualizar de la competencia siempre es la ventaja competitiva que tiene la competencia, en pocas palabras, ¿ya? O sea, yo siempre tengo que apuntar, porque a veces no puedo apuntar, además que piensen ustedes que la información que yo voy a tener de mi competencia es nula, a no ser que tenga una espía dentro de la competencia, cosa que en las grandes empresas se da, o sea, no es mentira que empresas como no sé, las transnacionales, como
Scotiabank, los grandes bancos, las grandes, digamos, corporaciones, Shell y otros, sí meten espías dentro de las organizaciones para ver cómo funciona la competencia por dentro, ¿ya? Pero cuando son pequeñas empresas eso no se da. Pero es muy difícil que la otra empresa te comparta, por ejemplo, su cadena de valor, digamos, o sea, es casi imposible, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que tengo que siempre es agudizar el ojo en observar cuál es la ventaja competitiva que tiene el otro, digamos. Es ahí donde tengo que agudizar el ojo. ¿En qué? Vuelvo a insistir en el capital intelectual, ya que es muy importante, y el valor competitivo. O sea, generalmente el valor competitivo de la gran mayoría de las organizaciones se encuentra en el capital intelectual. Por eso que cuando yo les ponía la diferenciación, fíjense ustedes, casi todas las diferenciaciones tenían que ver con capital intelectual. O sea, un grupo de diseñadores creativos, un grupo de investigadores o científicos expertos. La marca de la empresa es capital intelectual. El posicionamiento de la empresa es capital intelectual. Todos esos son elementos de capital intelectual. Entonces, hoy en día, vuelvo a insistir, el capital intelectual es lo más importante y es ahí donde yo tengo que poner el énfasis. Es ahí donde yo tengo que, por así decirlo, agudizar el ojo. ¿Y por qué es tan importante que generalmente ese tipo de cosas las trabajan administración de recursos humanos? Porque recursos humanos en general ve una globalidad y logra ver globalidades que las otras áreas no ven, ¿ya? Por eso es que es tan importante que el gestor de recursos humanos sea una persona que le interese mucho el conocimiento en el ámbito de la antropología, de la sociología, de la psicología, porque administración de recursos humanos toma ingredientes de todas esas, digamos, de todos esos conocimientos, ¿ya? Y los aplica al final en la empresa. Cuando uno habla de, insisto, del modelo de competencia, el modelo de competencia se basa prioritariamente en las teorías psicológicas de la motivación. ¿Me entiendes? Y toma una serie de elementos de Maslow, que es uno de los psicólogos del área humanista. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, voy a aprovechar para terminar de pasar lista, que me falta Ingrid Estíbaliz, ¿está? Ingrid. Amparo Janco. Amparo. Presente, licenciada. Buenas noches. Acá presente. Buenas noches. Dicen buenas noches, presente yo, Estíbaliz. Ingrid. Ingrid, ya. ¿Qué más me falta? Beatriz Espinosa. Beatriz. Presente, Lisa. Ya. Daniela Peizaga. Daniela. Presente, Lisa. Buenas noches, Daniela. David Benítez. David. Presente, licenciada. Buenas noches, David. Buenas noches. Zaida Choque. Zaida. Presente, licenciada. Buenas noches. Reina Siñani. Presente, Reina. licenciada. Buenas noches. Presente. Clarisa Jiménez. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches, Indira Zurita. Presente, Licen. Buenas noches, Indira. Buenas noches. Elvia. Rocha. Buenas noches, Licen. Buenas noches, presente. Buenas. Elga. Buenas Rocha. noches, licenciada. Presente, licenciada. Hola, buenas noches, Elga. Silvia Moscoso. Silvia. ¿No me escucha? ¿No está? Silvia Moscoso. Déjenme ver.
no la tengo. Bien, ¿tienen alguna otra duda con respecto al examen? Y le dicen, ¿cuáles van a ser las preguntas? No, son preguntas generales, no se vayan a los detalles, son preguntas generales en términos de los elementos que ya hemos visto y que hemos repasado, así que no creo que tenga mayor complejidad. Solo les voy a pedir que tengan cuidado, con el tema de meterse efectivamente a la hora para que no pierdan tiempo. Segundo, que dejen unos 5 minutitos o 7 minutitos para subir su examen. Recordemos que la tecnología, si bien, digamos, en muchas cosas nos ayuda, en otras nos juega una mala pasada. Entonces siempre es bueno dejar tiempo para poder subir con calma el examen y que no les vaya a jugar que se me cayó el internet, que no alcancé. Cualquier dificultad que tengan también se comunican inmediatamente con José, ¿ya? Ustedes lo tienen en el grupo virtual, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp. Licenciada, Así es. el examen va a ser hasta la última unidad, ¿no? Hasta la clase de hoy que hemos Hasta la avanzado, clase. ¿no? Sí. Ya. Ok. Sí, hasta la clase de hoy día entran preguntas. Ya entra un poquito de todo, ¿ya? Pero como les digo, el ideal es que lo otro, también con lo que hay en el examen, y está escrito en todo caso, que yo les pido por favor que cuando sean definiciones, conceptos, no ocupen definiciones literales de lo que está, digamos, dentro de las presentaciones, ¿ok? Traten de construir ustedes su propia definición con sus palabras, que no sea una copia literal, ¿ya? Y por lo mismo, en la primera parte, no en la segunda, la segunda parte es práctica, netamente práctica. Hay un caso que yo les coloco y que ustedes tienen que responder, digamos, si Juanito tiene tal problema en términos de administración de recursos humanos, ¿cómo lo tiene que solucionar usted? ¿Qué tiene que hacer? Eso es práctico, ¿ya? Pero en la primera parte, que es teórico, hay ciertas preguntas y ustedes tienen que contestarlas en términos de también la cantidad de palabras que yo les pongo ahí. O sea, por ejemplo, la primera pregunta, no más allá de, estoy inventando, 50 palabras. Entonces ustedes, máximo 50 palabras. ¿Se entiende? Licenciada, entonces las preguntas, Sí. licenciada, entonces las preguntas van a ser preguntas abiertas, no va a ser de Exacto. selección. No. A mí, Por el tema a ver, del tiempo, por el tema de la tecnología, y para que le salga en la base de datos claro, rápido las notas, ¿no sería mejor que nos dé de selección? Facilitamos su trabajo. Por favor, no, Todo lo hacemos por yo usted, dicen. No no se se malinterprete. leer mucho, no le va a Estoy de dar acuerdo. tiempo, licenciada. Por favor. Sí, le dicen. sé que lo hacen por mí, pero yo lo hago por ustedes, porque en realidad las preguntas de selección múltiple en el ámbito de la pedagogía están absolutamente obsoletas. Uno no aprende nada. No aprenden nada con las preguntas de selección múltiple, generalmente tienen que ver solo con memoria y no con desarrollar habilidades de competencia ya en el ámbito del aprendizaje, ya. Entonces a mí lo que me interesa, yo sé que para mí, yo siempre, no sé por qué, es como, siempre me recargo de trabajo, más, no sé por qué, pero siempre me recargo. Entonces, pero a mí de verdad me interesa que ustedes sientan que han aprendido con este curso, ya por favor, que sientan que efectivamente, digamos, valió la pena tomarlo y el sacrificio, etcétera, ¿ya? Así que no se pongan nerviosos con el examen porque tampoco tiene nada del otro mundo, ya todo lo que se pregunta lo hemos visto en clase, lo hemos discutido, ya está dentro de las diapositivas, así que tampoco les va a generar mucho inconveniente. Y a mí, de verdad, que me interesa que ustedes hagan la práctica de aplicar lo que hemos visto, que es lo fundamental.
Ya, la mejor forma de aprender algo es cuando yo lo practico, ¿ya? Hay una curva del aprendizaje que dice que de todo lo que leemos nos acordamos a las 24 horas hasta de un 30%. Pero cuando vemos y escuchamos nos acordamos, no sé, de un 40%, pero cuando vemos, escuchamos y practicamos, nos acordamos por lo menos de un 80% de lo que hemos aprendido, ¿ya? Entonces tiene que ver prioritariamente con que ustedes sientan que efectivamente están aprendiendo y no tiene que ver con solo sacar una membresía que al final, digamos, no me sirve de mucho si no la sé aplicar, ¿ya? Así que, bueno, me recargaré yo de más trabajo porque sé que tengo que corregir mucho más pruebas y eso me demora mucho más, ya eso lo tengo súper consciente. Pero bueno, quiero agradecerles, de verdad, digamos, han sido un grupo muy participativo, ¿ya? Les agradezco mucho, digamos, el haberme escuchado, ¿ya? Yo sé que a veces hablo muy rápido y por lo tanto cuesta como seguir un poquito el hilo, ¿ya? Pero no, muy contenta y muy agradecida a ustedes. Gracias, profe. Lice, Gracias a usted, Lice. si tenemos alguna duda, ¿la podemos llamar? Sí, por supuesto. Sí, pues sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Ok. ¿Quieren mi Licenciada, número? le está diciendo durante el examen. Eso no. Sí, No, sí, lea, no hay lea, problema, por favor, no hay problema. Elga. Sí, sí, Denos su número, Lice, no tenemos su número. Sí, no tenemos, Lice, no tenemos. tienen el número, se los doy. ¿Tienen dónde anotar? Si que lo anotan. ¿Sí? ¿Tienen cómo anotar? Sí. Ya. Es 7720-8810. Gracias, Lice. La llamo entonces. No, Lice. Se lo repito. 7720-8810. Cualquier cosa, si les genera mucho estrés y están muy angustiados con el tema porque no logran entender la pregunta, me mandan un WhatsApp. Yo voy a estar atenta en nuestro horario el día domingo mientras ustedes estén dando el examen. Ya estamos ¿Ya? estresadas, Lice. No hay problema, no hay Sí, problema. ya Me llaman estamos, con toda la Lice. confianza del mundo y yo voy a estar. ¿Ya? Muchas gracias, Lice. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo está Liz? José le habla Lic. Ya, un gusto, cuídense mucho, recuerden de cuidarse con el tema de la pandemia, que el tema es a mantenerse en casa y a cuidarse mucho. Gracias, Lice. Gracias, Lice. Lic. Igual a usted. Buenas noches, Gracias. Lice. Hasta luego, Buenas Lice. noches, cuídense mucho, que Dios la bendiga. Igual a ustedes, cuídense mucho. Hasta luego, Lice. Ya, buenas noches. Un placer. Lice. Gracias por Chao, compartir chao. toda su sabiduría. Gracias.